Seguimos adelante aquí en Armonía. Faltan ya 24 minutos para las 11 de la mañana. Momento para compartir, momento para conversar, hermana Pamela, a y esta dar hora. la bienvenida nuevamente Así después es. de un pequeño receso, vamos a decirlo así, un pequeño receso, pero ya estamos de vuelta con esta sección que partió hace un tiempo, ha sido muy edificante para muchos hermanos, y es en derecho y conforme a las escrituras. Así es. Junto a nuestro hermano Alberto, como dice la hermana María Soledad, obrero del Señor y de profesión abogado, nos está acompañando nuevamente en este mes de octubre, y ya de aquí esperamos hasta fin de año. Así sea, así sea. Hermano Alberto, muy bienvenido. Muchas gracias. Tanto tiempo sin vernos, han pasado, ¿cierto?, algunas semanas, pero estamos contentos, gracias al Señor, de estar nuevamente acá y tener este espacio, ¿cierto?, para bendecir a nuestros hermanos, bendecir a la Iglesia del Señor, a nuestros amigos, hermanos, auditores. Así que realmente contento este día de estar con ustedes. Bueno, habíamos hablado algo de, ya nos anticipadamente a nuestros auditores acerca del tema para hoy, es las herencias. Sí, un tema interesante que vamos a estar tratando por algunos viernes, porque hay harto que decir. Siempre los hermanos tienen dudas, ¿cierto?, acerca de esta institución de la herencia. ¿Qué es? ¿Cuándo se produce? ¿Cuáles son sus características? Hoy día vamos a tener como una introducción primero, ¿ya? No vamos a ir así como a resolver casos, porque lo que nosotros siempre hacemos es cómo contextualizamos para que también nuestros hermanos aprendan, ¿cierto?, tengan un poquito de conocimiento acerca de estos temas que son legales y que muchas veces se conversan, pero en un formato más bien de la casa, doméstico, o de lo que han oído o que otros han dicho, ¿ya? Pero queremos aportar un poquito, si se puede, ¿cierto?, a edificar en este sentido también a nuestros hermanos. ¿Cuál es la definición de herencia legalmente? Vamos a entrar así como inmediatamente en materia para entender. Tenemos que aprovechar los minutos. Sí. Bueno, es interesante el tema de herencia. ¿Qué es una herencia? La herencia propiamente tal como concepto viene del latín. Eso tenemos que tener claro. No es necesario que se lo aprendan, pero sí que sepan que es una palabra que proviene de un término latín que se escribe, no voy a decir cómo se pronuncia, pero se escribe con H inicial, aherenti. O sea, herenti en el fondo. ¿Ya? Ese es la terminología de donde proviene la herencia. Y esto dice relación con un conjunto de bienes. ¿Ya? Conjunto de bienes. También de derechos. Conjunto de bienes, de derechos. Y aquí hay algo importante, perdón, porque es lo que siempre nosotros en general dejamos fuera, que son las obligaciones. O sea, o responsabilidades. O deudas. Entonces, son los bienes, son los derechos y son las obligaciones que cuando una persona muere, esa es la condición, cuando una persona muere, transmite a aquellos que son sus herederos o sus legatarios. Entonces, del mismo concepto, ¿cierto?, uno puede precisar algunas cosas que son bien importantes. La primera de ellas, yo diría, es que la calidad de heredero no se tiene per se. O sea, no sencillamente yo puedo considerarme heredero de alguien, sino que esta calidad se reconoce, se asume ante el fallecimiento de aquel que se denomina el causante. El causante, o sea, la persona fallecida, la persona muerta. Recién ahí uno adquiere la calidad de heredero. Nosotros a veces escuchamos, ¿cierto?, a los hijos que dicen, sí, yo soy heredero de mi papá, o yo tengo esto como herencia. Ojo, porque no es tan así. Usted potencialmente puede ser un heredero, pero no realmente. La realidad de esta institución se concreta ante la muerte. Es interesante eso, porque especialmente para nuestros hermanos que examinan obviamente estas cosas a la luz de la Escritura, es muy interesante esto de la herencia. Tiene que mediar muerte.
Nosotros ahora somos coherederos, acuérdense. Ahora, estaba mirando la escritura, hermano Alberto, para ir un poquito atrás, porque algunos dicen, no, es que está regido por una normativa, por un marco jurídico, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pero esto viene de mucho antes. Yo estaba examinando que en el mismo libro de Génesis ya hay una mención a la herencia. Se dice heredar, ahí en la escritura. Estaba heredar mirando la tierra. Exacto. Las posesiones. Dice Génesis 17:8, por ejemplo, estamos hablando del primer libro de la Biblia, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, dice. Sí, y seré el Dios de ellos. Sí. Imagínese, o sea, esto no es algo nuevo. No de la generación nuevo, ni griego, ni herencia, ni lo que viene de las sociedades modernas, sino esto está establecido. Es una institución muy interesante de estudiar, porque requiere tener claridad sobre diversos aspectos que, tal como yo lo decía al principio, se conversan en forma muy común o muy habitual, pero se desapegan de todo el contexto normativo, de todo el contexto jurídico, de todos los aspectos técnicos. Y nosotros, en el caso, ¿cierto?, de nosotros, con nuestra calidad de cristianos, de creyentes en el Señor, debiéramos tener una mirada mucho más precisa acerca de la figura de la herencia, por todo lo que nos enseñan las Escrituras también sobre esto. Así que es un aspecto que, tal como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades en este espacio, nosotros no podemos dejar de lado o descuidar. Este es un espacio en derecho y conforme a la Escritura para ver cómo vamos coligando, ¿cierto?, estas cosas, estas instituciones que por lo demás han sido escritas. Hay un código, estas normas están puestas en el Código Civil particularmente, el título 1 del libro 3 acerca de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos. De ahí, del artículo 951 en adelante, el Código Civil se refiere expresamente a esta institución. Por lo tanto, yo sé que algunos de nuestros auditores estudian, yo los invito a leer. Es bastante interesante, esta parte no es tan aburrida porque algunos encuentran que en realidad leerse un código es súper fome, pero aquí va anunciando o dando luz sobre aspectos que son bien interesantes de conocer. Entonces, tal como usted contextualizaba, ¿cierto?, en esta terminología o el significado de la herencia, nosotros, desde el punto de vista jurídico, tenemos que decir que está en un contexto de derechos. La herencia particularmente se entiende que en la clasificación de los derechos corresponde a un derecho real. Entonces, ahí hay una distinción que se hace del punto de vista doctrinario o académico entre los derechos, ¿cierto?, reales y los derechos personales. Y eso es bien interesante porque el derecho real, como es la herencia, es un derecho que se produce por causa de muerte y que la definición dice que son aquellos que se tienen sin respecto a determinada persona. O sea, a diferencia de la compraventa donde hay uno que compra y otro que vende y hay dos personas que interactúan, en este caso el derecho de herencia se asume, ¿cierto?, por disposición de la ley ante el fallecimiento de otro, pero que me beneficia a mí directamente, a mí solito, no respecto de otro, sino que uno pudiera decir respecto de la muerte de otro. Ahí aplica el derecho de herencia y por eso entonces que se dice que es un derecho real. También están los derechos personales, ¿ya? Pero eso como para que tengamos nosotros ahí una distinción a priori, ¿dónde está enmarcado el derecho de herencia? ¿Y qué es la herencia? Bueno, ya lo hemos dicho. Ahora, usted decía que uno no puede ser heredero mientras no esté la muerte de por medio. No, tiene que mediar la muerte, pues eso es bien... Es un punto importante porque alguien podría, no sé, estarse sobando las manos, ¿no es cierto? Porque va a pasar esto, va a pasar esto otro en ti, y armándose todo un panorama previo sin que haya, oye, no, pero si la persona todavía no... Fíjese que eso ocurre de manera mucho más habitual que la que uno piensa. Ya, esto de sobarse las manos, las manitos, ¿cierto? Pues, ¿sabe? El patrimonio que existe, las propiedades, las cuentas bancarias, bueno, eso se da mucho, pero hay que tener siempre presente que la calidad de heredero se va a asumir en propiedad solamente ante la muerte de aquel que sea dueño en ese minuto de los bienes. ¿Ya? O sea, en el caso de los hijos, ante la muerte de sus padres, ellos recién ahí pasan a ser herederos. Lo demás es una mera expectativa,
Porque podría ocurrir, ¿cierto?, que el causante, en una decisión absolutamente voluntaria, porque esto tiene que ver con la voluntad de la persona, entonces decida deshacerse de sus bienes antes de fallecer. Y eso significa que entonces no quedará absolutamente ningún bien, lo que se denomina como la masa hereditaria. ¿Ya? La definición decía, ¿cierto?, que son todos los bienes, los derechos, las obligaciones. Eso jurídicamente se conoce como la masa hereditaria. O sea, no nos imaginemos una masa, pues, sino que una cantidad de bienes que quedan a disposición, pero también una cantidad de derechos y una cantidad de obligaciones. Eso es, en definitiva, lo que pasa con esto de la herencia. Por lo tanto, hay que tener claridad, no podemos, ¿cierto?, caer en esta sana ignorancia de entender que ya somos herederos cuando todavía no lo somos. Ahora, hay preguntas que pueden surgir en este momento y están, como ustedes saben, queridos auditores, los canales abiertos para ello, para que ustedes puedan hacerlos con toda libertad. Está el WhatsApp que conocen, el 78483006. Preguntas que van a ir siendo respondidas, si no hoy día, en el transcurso de los siguientes programas. Sí, porque necesitamos primero, como lo dijimos, ¿cierto?, contextualizar, establecer una base, entender qué es una herencia, de qué derecho proviene y las definiciones. Pues hay unas definiciones que entrega el Código Civil de cuándo, ¿cierto?, una persona sucede a otra, cómo se sucede. Se puede suceder, por ejemplo, el artículo 951 dice que se sucede a una persona difunta, o sea, un muerto, a título universal o a título singular. A ver, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Bueno, esto significa que a título universal se puede heredar en todos los bienes que tenía esta propiedad. O sea, esta persona, en todos sus bienes. Si tiene un patrimonio muy acaudalado, ¿cierto?, puede ser a título singular en un bien específico. O sea, yo como causante, por ejemplo, nos vamos a adelantar un poco porque lo vamos a ir desarrollando, ¿cierto?, muy lentamente para que lo entendamos bien, pero yo podría dejar testamento antes de mi fallecimiento, ¿cierto? Y si tengo 10 propiedades, quiero dejar una de esas 10 propiedades a una persona determinada. Entonces, en ese caso, yo estoy constituyendo, ¿cierto?, a un heredero que para esos efectos se llama legatario, a título singular respecto de una propiedad determinada, pero no respecto de todos mis bienes. ¿Ya? Yo podría constituirlo también como heredero universal respecto de todos mis bienes sin empezar a singularizarlos cada uno de ellos, sino que de manera universal. Yo digo, a todos mis bienes, en calidad de heredero universal. Y eso se entiende que incluye absolutamente todo. Por lo tanto, ahí se explica, ¿cierto?, esta distinción que hace la norma a título universal, cuando yo digo expresamente que mis herederos son a título universal, estoy diciendo que es respecto de todos mis bienes, de todos mis derechos y de todas mis obligaciones. Y cuando estoy diciendo que es a título singular, estoy diciendo en definitiva que es respecto de esta propiedad y no de otra. O respecto de este vehículo y no de otro. ¿Ya? Ahí lo testamentario tiene peso entonces sobre eso. Porque eso es como un testamento, ¿no? Que se deja estipulado ya. Es que por eso, ahí va a depender. Ya. Va a depender de si el causante ha estipulado, ha dejado un testamento o no lo ha dejado. La explicación que da este mismo artículo, ¿cierto?, para complementar lo que yo ya he señalado, dice: el título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, en todos sus derechos y obligaciones transmisibles, o bien en una cuota de ellos como la mitad, un tercio o un quinto. Y luego dice, el título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos, como por ejemplo, interesante lo que dice el código. Esto no se da, pero pensemos que este código data del 1800, ¿cierto?, y fracción. Entonces dice, como tal caballo, tal casa, o en una o más especies indeterminadas de cierto género, como un caballo, 3 vacas, 600 pesos fuertes o 40 fanegas de trigo. Así aparece la definición. Así aparece, llevémoslo a la época. Hasta hoy. Sí, porque estas son instituciones que el Código Civil, así como otros códigos, ¿cierto?, no tienen una variación muy frecuente. Pensemos que esto es el Código de Bello. Sí. Saquemos la cuenta, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo más o menos fue escrito? Entonces, la verdad es que es un texto bastante antiguo, pero que pese a su antigüedad,
las instituciones se mantienen. Las reglas, ¿cierto?, que establece el código se mantienen invariables, y si bien es cierto, hoy día esto podría ser aplicable con otro ejemplo, por cierto, pero en el fondo quiere decir exactamente lo mismo. Ahí es donde uno no tiene que perderse. En referencia a una herencia, hermano Alberto, ¿ya? ¿Quiénes disponen? ¿Quiénes son los beneficiarios de la herencia? A ver. En el caso, por ejemplo, de los dos fallecidos, siempre hablamos del papá, la mamá, o uno, por ejemplo, ¿cuáles son los beneficiarios? Ya, lo que vamos a señalar primero, ¿cierto? Porque ahí me haces dos preguntas. Primero es quiénes disponen. ¿Ya? Siempre va a disponer el dueño de los bienes. ¿Ya? O sea, él tiene el legítimo derecho de, mediando su voluntad, de decir a quién va a constituir como heredero. Pero también la ley, ya en el caso nuestro, en el derecho chileno, existe lo que se llaman los herederos forzosos, que son aquellos que la ley indica que sí o sí van a heredar. Ya, por lo tanto, la voluntad... Que son herederos por ley en este caso. Son herederos por ley, se llaman herederos forzosos. Por lo tanto, la voluntad del causante, en el caso de nuestro derecho, es una voluntad restringida. Ya, no es absoluta, no es amplia, porque la ley claramente dice quiénes son herederos de una persona. ¿Ya? Ahora, la ley también hace una clasificación. Es importante, ¿cierto?, para eso definir si existe o no existe testamento. ¿Ya? Y aquí entra la figura del testamento como un dato súper importante. Nosotros podemos decir que el testamento es un acto jurídico. Eso es, por definición. Es un acto jurídico en virtud del cual una persona, ¿cierto?, va a estipular quién va a ser heredero de sus bienes. Una definición así bastante sencilla para que en definitiva lo que tengamos nosotros es la claridad y poder comprender, ¿cierto?, con sencillez qué es lo que significa. Aquí no hablamos con una terminología que dificulte el proceso de entendimiento de todos nuestros amigos y hermanos que escuchan la radio. La idea es que esto se transmita en un lenguaje, ¿cierto?, que todos podamos entender lo mismo. Yo le tengo una consulta al respecto, porque una persona podría tener la voluntad de decir, oye, no, esto se lo dejo a tal, sí, o esto se lo dejo a este otro, y manifestar verbalmente su voluntad, pero no dejarlo por escrito. Ya. Ahora la pregunta, si lo deja por escrito, ¿cuándo ese escrito tiene validez? Ya. Porque podría ser, oye, no, aquí está su firma, aquí está su rúbrica, dejó una cartita. Dejó una cartita, dejó algo escrito ahí, guardado en el closet y ahí está. Perfecto. Entonces la pregunta es, ¿cuándo tiene validez un testamento? Porque usted dijo algo, habló de validez jurídica. Sí, pues, sí, por supuesto. ¿Cuándo tiene validez jurídica ya, entonces? Voy con eso de inmediato para terminar, ¿cierto?, lo que estaba preguntando Pamela, en el sentido de quiénes en definitiva tienen la calidad de herederos. ¿Ya? Y eso lo dice también la ley, que son, la ley establece un orden de prelación. El primer orden lo constituyen la cónyuge y los hijos. Ese es el primer orden. ¿Ya? O sea, ellos son herederos directos, son herederos forzosos del causante. La cónyuge o el cónyuge y los hijos. En el segundo orden, porque uno dice ya, si no hay hijos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en ese orden siguen los padres u otros ascendientes, padres o abuelos. Si faltan los anteriores, o sea, si no hay cónyuge, si no hay hijos, si no hay ascendientes, entonces en ese tercer orden entran los hermanos del causante. Ajá. Si faltan los anteriores, o sea, ya no hay cónyuge, no hay hijo, no hay padre, no hay abuelo, no hay hermanos, esto es como el juego. ¿Ah? Sí. Entonces, los colaterales más próximos, o sea, los parientes, porque esto se puede extender hasta el quinto grado, ¿cierto? El cuarto grado en el orden de los familiares, el quinto grado viene a ser el fisco. O sea, si no hay ninguno de ellos que pueda entrar en la herencia, entonces entra el papá fisco. ¿Ya? Pero ¿cuándo entra, ahora, entra el papá? Cuando no hay nadie más. Por eso yo dije, o sea, si no está este, si no está el otro, primer, segundo, tercer, cuarto, si no hay ninguno, entra el fisco. ¿Ya? Último orden. Ahora, ¿cuándo el testamento es válido? Y eso también es un dato importante. Muchas personas piensan que por dejar una cartita o una nota, ¿cierto?, de alguna manera allí queda puesta su voluntad. Pero aquí hay que cumplir con ciertos requisitos.
Y eso es bien importante de señalarlo. Por eso yo dije, el testamento es un acto jurídico, o sea, que requiere de determinadas condiciones, de determinadas exigencias para que esto efectivamente tenga valor. El testamento es un acto por el cual una persona, que se llama testador, dispone de todo o parte de sus bienes para que sean heredados después que él fallezca. Entonces, según la ley, también hay varios tipos de testamento. Pero lo primero que tenemos que saber es que para que el testamento sea válido, requiere que se cumpla con los requisitos de formalidad. O sea, que sea dictado, ¿cierto?, mediante una escritura pública, celebrado ante un notario, con los testigos que la ley exige, y que por lo demás no contravenga la disposición legal en cuanto a cómo se reparte la masa hereditaria. Y esto es súper importante, porque usted me decía, bueno, ¿y qué es lo que pasa, por ejemplo, si un causante quiere dejarle todos sus bienes a otra persona que no es heredero? O a un hijo. O a un solo hijo. Y no o a alguna institución, por ejemplo. Y cumple el requisito de dejarlo por testamento. Y el testamento, por lo demás, cumple las formalidades. O sea, que esté validado jurídicamente. Jurídicamente, pero va a cumplir con formalidades, ¿cierto? Tenemos de dos tipos, de forma o de fondo. Va a cumplir con la forma. O sea, se otorgó por escritura pública, ante un notario, comparecieron los testigos, pero el fondo del testamento está mal. Porque la ley dice, en el caso de nuestra legislación, cómo se tiene que partir la herencia. Y eso, el causante, el dueño de los bienes, está obligado a respetarlo. Si es que él no lo respeta, la ley se pone en su lugar y hace que esto se cumpla. Voy a explicarlo con un caso, el mismo que ustedes han puesto. Un papá con 3 hijos solamente quiere beneficiar a uno de ellos y deja testamento solamente para este hijo. Los otros 2 hijos son herederos legítimos y por lo tanto forzosos, según el orden, ¿cierto?, de prelación que nosotros dijimos. Ellos están dentro del primer orden. Por lo tanto, ahí se ha contravenido la ley. Si bien es cierto, la voluntad del causante es que estos bienes queden solamente para este hijo específicamente, pero eso contraviene la ley. La ley se sobrepone a la voluntad del causante y eso hay que respetarlo. Entonces hay otra institución que se llama la petición de herencia, donde estos otros herederos pueden presentar un reclamo. Se invalida el testamento, ¿cierto? Se invalida el testamento y se reparte la herencia en partes iguales entre estos herederos. Ahora, distinta cosa es que este mismo papá quiera privilegiar a uno de sus hijos por distintas razones, ya sea porque fue el hijo más cercano, el que estuvo siempre con él, el que lo cuidó en tiempos difíciles. Bueno, eso sí que lo puede hacer, porque la ley no es tan absoluta. ¿En qué sentido? Si bien es cierto, exige que se tiene que respetar las cuotas para poder dividir la herencia, para poder repartir esta masa, también dice que el causante, ejercitando su voluntad respecto de esto, podrá beneficiar a uno u a otro. Y para eso entonces tenemos nosotros que decir que la masa hereditaria, imaginémonos un círculo aquí, hagamos un círculo imaginario. Ese círculo lo van a dividir en 2 partes. ¿Ya? Lo hicieron mentalmente. Un círculo lo dividen en 2 partes y una de esas partes la van a volver a dividir en 2 partes más. O sea, este círculo nos va a quedar divididos en 3 partes. Una parte grande, que es la mitad, y 2 partes chiquititas, que es la mitad dividida en 2 partes. Entonces, esta parte grande, que es la mitad del círculo, es lo que se llama la mitad legítima. ¿Ya? Y el otro 25% es lo que se conoce como la cuarta de mejoras y el otro 25% es lo que se conoce como la cuarta de libre disposición. Y aquí hay que estarse a lo que dice la ley. La mitad legítima
este heredero está obligado a dividirla entre sus herederos legítimos. El mismo nombre me lo indica. Entre mis herederos forzosos o los legítimos. O sea, eso no lo puedo repartir entre otras personas. Pero la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición sí que puedo administrarla de una manera diferente. ¿En qué sentido? En que la cuarta de mejoras yo la puedo utilizar para beneficiar a alguno de estos otros que son mis herederos forzosos o herederos legítimos. Yo puedo beneficiar a alguno de ellos, aumentándole su cuota, con la cuarta de mejoras. Y con la cuarta de libre disposición, tal como su nombre lo indica, yo puedo dejarla a uno de ellos mismos o a quien yo estime conveniente. Y esta persona a quien yo le deje puede ser mi vecino, un amigo, un pariente lejano, a quien yo estime conveniente. En eso hay libertad. Entonces, si el testamento va a responder a este orden, a esta estructura, a esta lógica y a este requerimiento legal, entonces no tendríamos problema, ninguno. De lo contrario, ese testamento va a ser fallido. No sirve. Porque no responde a la exigencia legal. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Cuando alguien dice, yo dejé una carta y ahí... No puede ser. Tiene que ser algo formal. Eso es válido. O sea, un testamento, si no es hecho conforme a la ley, no sirve. No sirve, aunque esté requete firmado y... Es un testamento fallido. Que cumpla con todas las de la ley, pero con la forma, pero no con el fondo. No, tiene que, la persona que va a atestar, hay hermanos a veces que consultan mucho sobre esto, sobre todo hermanos mayores, y uno los invita a tomar las precauciones. O sea, primero a tener una asesoría para que ellos tengan plena claridad. Nosotros tenemos que hacernos cargo de algo que es bien importante. Las personas, ¿cierto?, de mayor edad que tienen bienes son personas, por lo general, con mucha desconfianza. Mucha desconfianza. Porque además uno debe entender, ¿cierto?, que trabajaron años de su vida con mucho esfuerzo, en muchos casos, y lograron tener un patrimonio determinado. Entonces ahora, la cuestión es que cuando la vida se empieza a agotar, muchas veces aparecen intereses de distintas partes, claro, y ahí es donde ellos, como una murallita de defensa, ¿cierto?, se cierran y ponen mucha desconfianza en esto. De hecho, algunos ni siquiera quieren que le hablen del tema. Claro. Pero es muy importante conversar sobre estas cosas. ¿Para qué? Para poder establecer un orden antes de que ocurran los hechos. Uh-huh. O sea, de que ocurra lo inevitable. Porque... De que ocurra lo inevitable, justamente. Porque de que va a ocurrir. Va a ocurrir. Y sabe que es tan importante, hermano Pepe, eso, porque hemos visto, y seguramente ustedes también, y seguramente nuestros hermanos que escuchan han conocido o han experimentado en forma directa, quiebres de familia tan grandes, tan grandes, por situaciones de este tipo. Porque no se ordenaron, porque habían pretensiones, habían ambiciones, habían deseos de una posibilidad de obtener algo, y familias completamente quebradas. Hijos, principalmente cuando fallecen los papás, hijos que dejan de hablarse por este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque se transforma en un tema tabú, que nadie se atreve a conversarlo, y es un poco el enfoque distinto que nosotros debiéramos tener. Nosotros, los hijos del Señor, ¿cierto?, en la claridad de que un día vamos a partir de acá, debiéramos ser ordenados también en esto. O sea, dejar eso... En una administración responsable de lo que el Señor nos ha dado. Algunos dicen, bueno, el problema va a quedar para los que queden vivos, yo ya no voy a estar. Sí, pero eso es como muy facilista. ¿Ya? Muy facilista. Yo creo que uno debe hacerse responsable de aquello que el Señor ha puesto en nuestra administración y procurar, ¿cierto?, que de alguna manera se pueda evitar. Ahora, para concretar el deseo de esta herencia, del que está dejando, del que sabe que le quedan pocos años, en fin, no basta con la voluntad, con decirlo verbalmente,
dejarlo grabado, por ejemplo, como algunos he visto, ¿no es cierto?, en televisión, de repente en las películas muestran como dejan, oye, este es mi deseo, esta es mi voluntad. No basta con eso, sino que basta, o sea, es necesario que haya un testamento y ese testamento esté visado, por decirlo de alguna manera, sí, pues, jurídicamente, o por alguien que tenga un poquito más de entendimiento en estas cosas. Sí, pues, idealmente debiera existir un testamento. Si es que no existe, ya lo dijimos, ¿cierto? La ley dice cómo tiene que hacerse. La ley. O sea, nunca ahí nos vamos a perder. Si no hay testamento, entonces la ley. Nos vamos a la ley. Lo que la ley dice. ¿Y por qué da la posibilidad del testamento? Porque tal como yo lo he señalado recién, el causante tiene la posibilidad de disponer de una manera distinta en algunas cuotas a lo que dice la ley. Ajá. Pues si no, la ley es estricta. Claro. Pero el causante puede disponer de la cuarta de mejoras y de la cuarta de libre disposición. O sea, entonces, ¿cuánto? Del restante 50%, ¿cierto? Porque dijimos que el 50% es la mitad legítima. Sí. El otro 50% está dividido en dos partes, que una es la mitad. 25. Exacto, 25 y 25. Entonces, de eso él puede disponer hasta cierto punto con determinada libertad. Y por eso que uno recomienda muchas veces el testamento. Pero si no hay testamento, la ley nos va a decir cómo se hace. O sea, ahí no queda sujeto a la voluntad de cualquier cosa. Pero es importante que la persona que quiera dejar esto ordenado se asesore y teste adecuadamente. Porque hay un procedimiento. O sea, no basta, como decía usted, con dejar una grabación, dejar un papel escrito, dejar un cuaderno ahí en la cómoda, ¿cierto?, en el velador, escondido, para que cuando... No, porque tiene un procedimiento que requiere. O sea, el testamento, la propia ley, ¿cierto?, dice cómo se debe proceder. Hay un testamento, hay algunas definiciones, un testamento solemne, un testamento menos solemne o privilegiado. El testamento puede ser abierto o cerrado, va a depender. Pero ¿cómo se hace un testamento? O sea, lo primero que debemos considerar es que debe tomar la decisión el causante de si va a hacer un testamento o no lo va a hacer. O si va a dejar nomás que la ley, ¿cierto?, opere, sí, y listo, y él no se hace problema, o si él quiere dejar esto ordenado. Y luego, frente a esa posibilidad de testar, uno tiene que preguntarse si va a ser un testamento solemne o cerrado. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El testamento, por ejemplo, solemne abierto, la persona tiene que ir donde un notario, debe llevar 3 testigos mayores de 18 años y puede llevar el testamento escrito incluso. El notario tiene que leerlo en voz alta. Es como una reunión que se hace ahí en la sala, ¿cierto?, de la notaría. Está el causante, está el notario, están los testigos presentes y el notario va a leer en voz alta. Ya, o sea, no es que cada uno lo revisa, sino que el notario le da lectura a este testamento en voz alta, delante de los 3 testigos y del causante. Entonces, debe leerlo también de una manera bien pausada, cosa que las personas que están escuchando entiendan de qué se trata esto. En el testamento tiene que constar el nombre, la edad, el domicilio y la nacionalidad del testador. Uh-huh. Y esto es súper importante porque son cuestiones que muchas veces no se consideran. Ahora, si uno lleva un testamento incompleto, obviamente que en la notaría le van a decir o le van a indicar qué parte no responde al requerimiento de un testamento para que lo complemente. Pero si se asesora, ¿cierto?, con un abogado, el abogado debiera conocer todos estos aspectos para que lleve un documento lo más completo posible. Entonces, el documento se tiene que firmar por el testador. En ese minuto, una vez que ha sido leído, él va a preguntar, ¿entendieron lo que se leyó? Sí, está listo. Se firma por el testador, por los testigos y por el notario también. ¿Ya? Entonces, estos requisitos sí o sí se deben cumplir. ¿Qué significa que sea un testamento abierto? Que este testamento se puede... Es conocido. Es conocido, justamente. ¿Ya? Es conocido. Se sabe, se lee ahí, en voz alta, y todo dice, sí, en realidad, listo, se firma. El testamento también puede ser solemne, cerrado. Y aquí hay una cualidad de este tipo de testamento, que se debe llevar a la notaría en un sobre cerrado, escrito y firmado por el testador. Y en el sobre deben ponerse los datos y firmas del testador a la vista, o sea, esto tiene que estar afuera. Y en ese caso,
el notario, los 3 testigos, debe estar señalado también ahí afuera del sobre, y además la fecha del otorgamiento. El testador debe decirle de viva voz que en el sobre está contenido su testamento. Ese testamento no se lee, es más secreto, si usted quiere verlo de esa manera. Entonces, es importante esto porque se requiere cumplir con determinados requisitos. Y eso sí o sí hay que hacerlo. No se puede obviar, hay que cumplirlo. Entonces es interesante, ¿para qué? Para que nuestros hermanos tomen nota, ¿cierto? Especialmente cuando ya uno está en avanzada edad y tiene determinados bienes y dice, bueno, ¿qué hago con esto? Fíjense que entre la comunidad católica, por ejemplo, se da mucho que muchas personas solitas dejan sus bienes a la comunidad, le dejan a la iglesia, y hay mucho patrimonio que adquirió la iglesia católica proveniente de testamentos, ¿cierto?, que han dejado sus fieles. Ahora, y eso no es una costumbre entre nosotros los evangélicos. Cierto, yo tenía a propósito de eso una pregunta. ¿Qué pasa si aquí tenemos una persona, ¿no es cierto?, que voluntariamente decide dejar su bien, propiedad, lo que sea, a una institución, a una fundación, o a una fundación, ser, claro. si esa persona tiene hijos? Ya, pues ahí entonces volvemos a lo que ya decíamos anteriormente. La voluntad de la persona se tiene que subordinar a la ley. Eso es así. No hay. Y la ley establece las partes. La ley establece cómo, ¿cierto?, se tiene que dividir la herencia y quiénes son los asignatarios, quiénes son los herederos. La ley, eso es obligación. Por ejemplo, vamos entonces a revisar ahora el caso particular de lo que usted dice. El causante quiere dejar sus bienes a una institución de beneficencia. ¿Lo puede hacer? En parte. No todo. No todo. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que respetar, ¿cierto?, las porciones a las cuales la ley lo obliga. O sea, la mitad legítima y la cuarta de mejoras. Pero en lo que se refiere a la cuarta de libre disposición, sí podría. Eso se lo podría dejar, por ejemplo, a una corporación, a una institución de beneficencia, a una iglesia, a quien él estime, porque esa cuota él la puede disponer absolutamente con plena libertad. No está obligado. La puede también distribuir entre sus propios herederos, al igual que la cuarta de mejoras. Pero como es de libre disposición, el nombre lo dice, se lo puedo dejar a quien quiera. Por lo tanto, en ese caso, una persona que deja todos sus bienes a una institución de beneficencia, teniendo herederos legítimos, que por ley, entonces estaríamos en presencia de un testamento fallido. ¿Ya? Eso no se puede. Pero ahí ¿qué operaría entonces? Bueno, en ese caso opera la figura, ¿cierto?, de, primero, el testamento fallido. Por lo tanto, los herederos legítimos van a poder impugnar eso y van a poder reclamar los bienes para sí. Todo, pues, claro. Podría darse que en ese caso se respete nomás la cuarta de libre disposición, pero el resto, que ellos quieran. El resto de la más hereditaria, sí, porque se entendería, ¿cierto? Ahí uno tiene que examinar cuál fue la voluntad del causante. Claro, a lo mejor el papá ya lo habló con los hijos, claro, qué tal parte. Y la voluntad del causante era que esta parte de la herencia fuera, ¿cierto?, a una corporación, a una institución, a una fundación, a un colegio, a una iglesia, etcétera. Entonces los hijos podrán respetar esa cuarta que es de libre disposición, pero el resto le corresponde a ellos. Claro. ¿Qué fecha tiene un testamento? ¿Tiene alguna fecha? ¿10 años, 20 años? ¿Ya ha pasado? Caduca. Claro. No tiene fecha. No tiene fecha. Pero ahí hay un dato bien interesante, que un testamento revoca otro testamento. ¿Y por qué razón? A ver, ¿cómo es eso? ¿Por qué razón? Porque se tiene que estar siempre a la voluntad última del causante. Me explico. Por ejemplo, usted va a testar hoy día, ¿cierto? Hoy día, el mes de octubre, 5 de octubre de este año. Usted dice, hoy día yo quiero testar. Pero usted tiene larga vida. Por lo tanto, en 15 años más, cambió su voluntad por circunstancias de la vida. Y usted dice, no, este hijo, por decir, supongamos que tiene hijo, usted dice, en realidad este hijo me ha acompañado más, ha estado más cerca mío, merece que yo
le conceda un mayor beneficio. Entonces yo voy a disponer para él de la cuarta de mejoras e incluso de la cuarta de libre disposición para este hijo. Entonces voy a modificar el testamento que otorgué hace 15 años atrás. Y en ese acto, entonces se deja expresamente estipulado que cualquier otro testamento que haya sido dictado con anterioridad a este queda nulo. Ahora, tengo otra consulta, hermano Alberto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la persona que está sola? Con la hermana, o en este caso el hermano que esté solo. Que no tiene heredero. Y bueno, que tenga o no tenga heredero, da lo mismo. ¿Cómo inicia un trámite de esta naturaleza? Porque nosotros, como hemos estado tan desapegados culturalmente de las leyes, en general, de todo el marco jurídico para todas las cosas. Para todas las cosas, incluso para las cosas evangélicas. Claro. Entonces, ¿qué hace una persona? A ver, pero ya estoy frente a este dilema, ¿qué hago? Voy a consultar al colegio de abogados, pido un asistente social, ¿qué hago? ¿A quién llamo? Sí, pues. Mire, es importante que una persona que esté solita busque ayuda, busque a quién consultar. Al colegio de abogados no vaya, porque lo más probable es que ahí no le van a dar la respuesta, no porque no sepa, sino que el colegio de abogados realiza otro tipo de funciones. Sí, está bien, sí, yo lo sé. Pero hay otras instancias donde las personas pueden ir e incluso pueden obtener atención gratuita. Por ejemplo, está la Corporación de Asistencia Judicial. La Corporación de Asistencia Judicial es un órgano público, ¿cierto?, en donde las personas que nos vamos a titular como abogados, la ley nos obliga a hacer una práctica gratuita de 6, 7, 8 meses, dependiendo, ¿cierto?, de la habilidad del postulante. Y entonces, en esas corporaciones que tienen oficinas en distintos lugares, en distintas regiones, en esas oficinas las personas pueden recibir ayuda gratuita. ¿Es lento? Claro que sí, pero la ayuda es gratuita. ¿Cómo se llama la institución? Corporación de Asistencia Judicial. Ahora, junto con la corporación, hay otras instituciones, hay otras corporaciones que también ofrecen esta orientación y esta ayuda. Por ejemplo, en muchas universidades hoy día existen las clínicas jurídicas. Mira. En las clínicas jurídicas, los ciudadanos comunes y corrientes pueden ir para solicitar asistencia en distintos tipos legales, o sea, en distintas materias. Pueden ir. Las universidades han abierto estas clínicas jurídicas para la atención del público. Por lo tanto, es otro lugar donde los usuarios pueden ir. Uh-huh. También existen en las municipalidades las oficinas de asistencia jurídica, donde hay un abogado que es pagado por la municipalidad, que muchas de ellas ofrecen esta ayuda a la comunidad. Recordemos, ¿cierto?, lo mencionamos en alguna oportunidad, que también existían estas especies de tribunales para atender situaciones puntuales de los vecinos, litigios entre los vecinos, de manera tal que no lleguen con sus problemas a los tribunales civiles o a la justicia penal, sino que lo puedan resolver esto en una fase previa, que son estos tribunales que algunas municipalidades han implementado y que por lo demás han dado bastante buen resultado, uh-huh, porque contribuye a resolver problemas más domésticos en una instancia inferior. Entonces, ahí también pueden concurrir los ciudadanos, ¿cierto?, a resolver inquietudes de este tipo. Lo importante, y creo yo que esto hay que tomar nota, es que si usted va a contratar asesoría de un profesional, sea una persona en lo posible de quien usted tenga una buena recomendación. Uh-huh. ¿Por qué razón? Y eso uno es sabido, o sea, hay que tener mucho cuidado con la contratación de profesional con quien uno se va a asesorar. Uh-huh. Y eso, ¿por qué razón? Porque el vínculo que se produce entre el cliente y el abogado es un vínculo de confianza, donde no solamente tengo que tener confianza yo como profesional de que sí voy a poder hacer este trabajo que me están pidiendo. Eso debiera darse por hecho de que es así. La confianza la debe tener la persona que me está contratando. Uh-huh.
que yo de alguna manera pueda garantizarle que voy a hacer un trabajo honesto, un trabajo eficiente, un trabajo eficaz, es decir, que lo voy a hacer bien, a un costo que la persona pueda pagar, y que por lo demás lo voy a hacer en el marco de una ética propia, ¿cierto?, como debiera ser de cualquier profesión. O sea, que no voy a defraudar a este cliente, que no me voy a arrancar con la plata que le cobré, que no le voy a cobrar más de lo debido. Todos esos son aspectos que uno necesariamente debe tener en cuenta, sobre todo cuando la profesión está consagrada, ¿cierto?, a lo del Señor, a la palabra, a la escritura. Cuando está eso, entonces eso hay que practicarlo. No solo hay que decirlo, no solo uno puede vivir de acuerdo a una ética profesional, sino que principalmente a una ética escritural, que eso es mayor. Entonces, la recomendación es, pregunten. Nosotros siempre lo hemos dicho, queremos contribuir, queremos ayudar, queremos que nuestros hermanos también aprendan junto con nosotros lo que podemos compartir, que son cosas muchas veces complicadas, porque los abogados también a veces explicamos de manera complicada las cosas, técnica, con términos muy técnicos. ¿Cómo hacemos para acercar un poquito el derecho en un lenguaje sencillo, que todos podamos entender y que todos podamos aprender? Bueno, esto es un espacio para eso. Por lo tanto, el compromiso nuestro también es responder todas aquellas inquietudes. Nosotros tenemos que reconocer que muchas veces, ¿cierto?, se nos dificulta dar respuesta a todos los hermanos en la forma en como ellos quieren. ¿Por qué razón? Porque no solo atendemos estos casos, atendemos muchos otros casos de muchas corporaciones, de muchos hermanos, y de verdad que requiere harto tiempo estar ahí frente al computador contestando casos, atendiendo casos. Se nos hace difícil. Les pedimos que tengan paciencia, pero sí que van a recibir una respuesta. Mire, yo conozco, por ejemplo, dos hermanos que viven juntos. ¿Ya? Son ancianos ellos. No son ancianos, pero son personas ya mayores. Ya. Ambos. Y no tienen mayor, creo que tienen un par de sobrinos por ahí. ¿Matrimonio? No. Son, ya. La pregunta es, los negocios, por ejemplo, si la persona es dueña de un negocio, ya, de cualquier negocio, de una bazar o, no sé, del almacén de la esquina, del almacén de Don Lucho, por ejemplo. Ya. Donde Don Lucho es el dueño de ese negocio. ¿Qué pasa? ¿Ese es un bien heredable también? Depende, va a depender. Por ejemplo, si él tiene una patente, no sé, de venta de... Es que por eso, va a depender. Sí. Porque muchas veces de los negocios lo que se tiene es una patente, como usted bien lo... Es un derecho, por ejemplo, un derecho de llaves. Pero no es dueño del negocio en sí, no es dueño del bien inmueble donde funciona el negocio. Todo lo demás es heredable, todo. O sea, si él tenía una patente, por supuesto, sus herederos entran también en ese derecho. Es un derecho de patente. Si tenía un derecho de llave, también, todo. Por eso la definición es bastante amplia. Son bienes, derechos y son obligaciones. O sea, si usted me pregunta si también se heredan las deudas, por supuesto que sí. Claro, también se heredan las deudas. La gente muchas veces, ¿cierto?, pone el foco de atención, obviamente, en lo más razonable, claro, solamente en los bienes y en los derechos. Pero también se heredan las deudas. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Ahora, usted me podría decir, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, si las deudas son mayores al patrimonio? O sea, tenemos como patrimonio un auto que cuesta 3 millones, pero el causante tenía deudas por 15 millones. Wow. Claro. Cuando usted recibe la herencia y no ha hecho el ejercicio de un derecho, que es recibir la herencia, se llama así, con beneficio de inventario, usted pasa a ser heredero también de esa mayor deuda. Entonces hay que revisar bien cuál es la masa hereditaria que está disponible para ver si realmente se constituye en un beneficio para su heredero o si le estoy heredando un tremendo problema. Eso hay que poner atención. Siempre la lógica indica que debiera ser mayor la masa hereditaria, los bienes y los derechos que las deudas. Claro, porque una persona puede fallecer al momento, por ejemplo, que está pagando su auto o está pagando su negocio. Sí, pues. Oye, ¿qué pasa? O sea, su casa, perdón. ¿Qué pasa con su casa? ¿Qué pasa con su auto? Fíjese que respecto de las propiedades de los bienes inmuebles, hoy día todos los bancos, las instituciones financieras han adoptado un resguardo que es bien importante y que los créditos lo otorgan con un seguro de desgravamen incluido. Prácticamente todos los bancos.
¿Por qué razón? Porque antiguamente, ¿cierto?, cuando no existía la aplicación de este seguro, que no era parte del crédito, una persona pedía una casa al año, ¿cierto?, de haber obtenido el crédito. La persona compraba la casa, ¿cierto?, pedía un crédito en el banco, pero al año fallecía. ¿Y qué hacía el banco? Entonces, el punto es el siguiente. El punto es que el banco también, ¿cierto?, como ejerce una actividad comercial lucrativa, al banco le interesa asegurar la restitución de este crédito. Y para eso, entonces, ha obligado al cliente a contratar, junto con el crédito hipotecario, un seguro de desgravamen, que es obligatorio. Sí. Y entonces, ese seguro cubre el eventual deceso del deudor. Entonces, en ese caso, cuando el crédito ha sido contratado con un seguro de desgravamen, la deuda precluye, no pasa a sus herederos. Pero si no, obviamente que también se heredan las deudas. Y los fondos de AFP, por ejemplo. Ah, buena. Otro tema. Y Otro nos punto, falta porque- todavía otro punto, la posesión efectiva. No, porque falta No, si todavía no llegamos ahí, hablamos de herencia, pero ¿cómo hacemos efectiva la Exacto, herencia? sí. Ya estamos Bueno. pensando en pagar las deudas que está dejando. Nos estamos yendo de vacaciones con toda Claro. la plata. Ah. Bueno, pero miren, este tema obviamente que van surgiendo, ¿cierto?, muchas inquietudes, muchas preguntas, se va haciendo, creo, un poco más interesante, pero no lo vamos a alcanzar a desarrollar hoy día. No, y además No, que hay obviamente cada que no caso. Yo estoy leyendo Además, aquí. hay casos. Están llegando casos, preguntas, pero sí, No, mire, sí, y en eso de las sí. posesiones efectivas tengo unos casos para contarles que son muy entretenidos. Ya, muy Pero, bien. perdón, ¿cuál fue la...? Los fondos, Los de, fondos AFP. de Ya, AFP. también son Porque parte justo de a la lo mejor la masa persona fallece antes de hereditaria. jubilar. Ajá. Sí, pues. Esos son fondos heredables. Lo que pasa es que, mire, cuando fallece una persona, hay que hacer una infinidad de trámites. Pero después hay que animarse para salir a hacer un recorrido, ¿cierto?, por todas las instituciones. A ver, O sea, hay que explico. ver Por ejemplo, vacaciones para eso. Sí, pues hay que disponer de unos días. Hay que ir a la superintendencia de FP, a la superintendencia de seguro. Hay que ir a un montón de partes donde, por ejemplo, en el mismo trabajo muchas veces las personas toman algunos beneficios a través de las áreas de bienestar. Ya contratan un seguro por intermedio de ello, o algún convenio con alguna caja de compensación, algún seguro de vida, o con alguna institución bancaria, la superintendencia de bancos e instituciones financieras. O sea, hay hartos lugares donde yo tengo que ir como heredero, ¿cierto?, que tengo el derecho a decirle a estos señores: mira, ha fallecido mi papá o mi mamá y yo quiero saber si él tenía en este lugar algún seguro tomado, si tiene fondos en alguna FP, si tiene... Si tenía alguna cuenta corriente, por ejemplo. Por ejemplo, superintendencia de banco e instituciones financieras. Superintendencia de FP, para eso allí está la información. Entonces, muchas personas piensan, por ejemplo, incluso hasta hoy día, que los fondos de la AFP no son heredables. Y claro que sí, pues. Usted los puede rescatar. Las cuentas bancarias. Pero ahí viene lo que decía la Pamelita. O sea, para todo eso vamos a Hay un necesitar procedimiento. Exacto. Sí. Vamos a tener que Hay hacer un orden. la posesión efectiva. Vamos a explicar, ¿cierto?, la próxima semana qué es lo que significa la posesión efectiva, cómo se hace la posesión efectiva, cuáles son los trámites, qué cuidado hay que tener con la posesión efectiva. Todo eso es, no obviamente no lo alcanzamos a desarrollar hoy día. Sí. Pero no sé si con eso queda... Sí, más o menos nomás, porque No, este pero- es la previa, vamos a decir, Estamos en la en previa. pie antes de entrar allá Sí, pues. a los platos de fondo. ¿Y sabe usted que muchas de estas cosas se van aclarando en el caso a caso? Porque claro, lo que estamos diciendo acá, ¿cierto?, es que es una herencia, y muchas veces a la persona no le interesa entender lo que es la herencia. Lo que hacemos acá, ¿cierto?, es como Interesa para... las monedas, ¿no? para claro, o ya, pero... Es triste. ¿cuándo Es triste llega ver ese esas punto? situaciones Sí, después, pues. sí. 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 Pero lo que queremos hacer aquí, ¿cierto?, es entregarle, como lo hemos dicho, Una herramienta. a los hermanos, ¿cierto?, que tengan un poquito más de conocimiento, que ellos ya sepan que la herencia es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Y que no, que yo me quedo con la casa. Sí, pero es un conjunto de cosas que se heredan bienes muebles, bienes inmuebles, se heredan derechos que pueda tener la persona, como ustedes bien lo decían, acciones, cuentas bancarias, Deuda. fondos de AFP, pero también se heredan deudas.
se heredan obligaciones. Entonces, eso es lo que nos interesa que les quede como en el registro, que ustedes sepan, que si conversan con alguien digan, sí, yo aprendí esto porque lo escuché en la Radio Armonía, me sirvió. No, me hizo pensar ahora, por ejemplo, qué pasa si la persona pasó sus últimos días en una clínica, por ejemplo. La clínica más cara, más top de todas las clínicas Santillín, por decir, ¿no es cierto? Y quedó una deuda hospitalaria. Sí, pues. Eso es súper complicado, pero fíjese que como esto es un tema comercial, lo hemos conversado en algunas otras oportunidades, la clínica se va a asegurar antes. Dependiendo, ¿cierto?, del enfermo, le va a hacer firmar los pagarés a él, antes a la familia, claro, se van a asegurar, porque en el fondo eso no puede quedar no resuelto para la clínica. Ha pasado, donde por una situación de urgencia, la persona ingresó a determinada clínica, un procedimiento muy caro, muy costoso, fallece, y después le empiezan a cobrar a los herederos. Claro. O sea, ellos tienen instancias legales para hacerlo, en el caso de que no se haya alcanzado a firmar nada. Oye, no alcanzamos a firmar ningún papel. Va a depender, porque ahí entonces entramos en otra área que tiene que ver con la ley de urgencia, donde todos los servicios, ¿cierto?, clínicos, médicos que entregan este servicio hospitalario, la ley dice, cuando es una situación de urgencia, donde está en juego la vida de la persona, los centros hospitalarios están obligados a recibirla, cualquiera sea. Una clínica, la más cara, yo vivo al lado, no sé, por decir algo, de la clínica alemana, me pasa algo, me llevan ahí, entonces están obligados a entregarme las primeras atenciones. Hasta que me estabilizan, paso el riesgo y me derivarán al servicio que corresponda. Pero si fallezco en ese intertanto, entonces de alguna manera quedo protegido por esta ley. Okay. Entonces, toda la casuística, el caso a caso, uno siempre no va a tener una respuesta absoluta y determinante, sino que uno dice, hay que ver, hay que revisar, hay que examinar, porque un caso es distinto a otro. Sí. Cierto. Entonces, depende de las condiciones, las circunstancias, y no es que uno esté eludiendo de alguna manera una respuesta, pero es que si uno da una respuesta categórica, alguien podría estar diciendo, sí, pero es que a mí no me pasó eso. Claro, porque tenemos que revisar ahí el caso a caso. Lo que estamos examinando acá, ¿cierto?, son conceptos generales, procedimientos de carácter general, y luego ya en esta respuesta-pregunta o pregunta-respuesta vamos a ir atendiendo, ¿cierto?, el caso a caso, que también enriquece mucho. Sí. Bueno, muy lo bien. Que sí aprendimos hoy día es que nadie puede heredar todo a una sola persona. Exactamente. Claro, ahí hay más herederos. Sí, hay más herederos. Porque podría ser que un matrimonio tenga un puro hijo, y obviamente que ese hijo se va a llevar toda la más hereditaria. Si no hay herederos directos, eso están los herederos forzosos. Claro. Y están posteriormente, la ley, dije yo, hace un orden de prelación. Sí. ¿Ya? De los herederos forzosos, ¿cierto? Vamos bajando de categoría, primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden, etcétera, hasta que llegamos al último, que es el fisco. Y dentro de eso recordar los herederos, ¿cierto? Forzosos son la cónyuge y los hijos. Esos son. Posteriormente viene un segundo orden donde están los padres u otros ascendientes. Un tercer orden donde, si faltan los anteriores, están los hermanos. Los hermanos. Y entonces, si faltan todos los anteriores, nos vamos a los colaterales más próximos. Sobrinos, ¿ya? En fin. Exactamente. ¿Ya? Eso hay que tenerlo clarito. Eso nos quedó claro. Sí. Muy bien. Y lo importante es organizarse con esto. Yo siempre digo, mira, si uno ya empieza a visualizar que le quedan pocos años de vida, que tiene un patrimonio y que necesita ordenar las cosas, hágalo. Siempre mejor hacerlo que dejar todo así como a expensas de los que quedan vivos. O informarse previamente antes de tomar una decisión. Claro. Sí, y como dijo, hay algunos que esperan mejor los hijos que se la arreglen, pero de pronto eso trae pero hereda un mayor problema. Sí. Claro, peleas, quiebres, enojos, y muchas veces litigios interminables, ¿no? Y entre los hijos. ¿Sabes que yo he visto casos de hijos o sea, de hermanos que se demandan entre ellos? Que se demandan entre ellos, demanda entre hermanos. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Sí? Y ellos mismos dicen, mire, cuando estaban mis papás, todos bien, teníamos buena relación, nos llevábamos súper bien. Se fueron los papás, quedó el tremendo problema. Disputa casi física. Es terrible. Por eso que uno siempre recomienda ordenar. ¿Cuál es el mal de todos los males?
El amor, sí, el amor al al dinero. dinero. No es el dinero ni son los bienes, es el amor que le tenemos a ellos, ¿verdad? Amor. Eso es. Muy bien, gracias hermano Alberto nuevamente y esperamos la próxima oportunidad de estar juntos otra Tengo vez harta para pega para continuar, usted. porque hay un cero de preguntas. Sí, Alto. sí. Y con paciencia, hermano. Ya los les vamos a responder. pasar los datos al hermano Alberto. Sí, Yo le estoy pidiendo man. sus correitos para que él pueda, pero con paciencia. ¿Ya? Sí. No se enoje si no le responde no, el día pues mismo. ténganme Pero por cariño. ejemplo, yo creo a los que tienen la oportunidad de enviar un correo, Pame, ¿Sí? ¿a qué correo podrían hacerlo? Tenemos los canales de comunicación, Sí, están sí. todos, así que ellos nos escriben Sí. y nosotros internamente les mandamos el correo. Sí. Porque Ya, no muy quiero... No para no saturarlo. No, y además Sí. creo que no corresponde, esto no es para hacer publicidad mía. Exacto, Así que tampoco, internamente claro. lo podemos hacer. Quiero tomarme nomás medio minuto para mandarle un cariñoso saludo a la hermana María Soledad. Se la ha extrañado mucho, entiendo que ya está recuperándose muy bien, así que... Ya está recauchada. Así dicen, que queremos ver cómo quedó, no sabemos Queremos si... escucharla, cómo quedó. Si No, quedó pero- AM, FM, onda corta. Yo creo que quedó FM 2.0 y no sabemos si aprovechó de hacerse otro retoque, así que le mandamos un saludo cariñoso. Aprovechó un combo. Eso. Sí, esperamos en el Señor tenerla ya pronto. Gracias, hermano Alberto. Amén. Nos quedamos con lo siguiente y enseguida retorna la programación de Armonía.